Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es jueves 17 de octubre del año 2019, una mañana bastante fresca, ya comienzan los fríos en la Ciudad de México, así que si vas a salir a la escuela o al trabajo, abrígate bien. Aquí comenzamos. Me da mucho gusto saludarlos, queridos amigos. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares. Gracias por permitirme formar parte de su vida. Hoy vamos a conocer leyendas mexicanas que espero sean de tu agrado. Y vamos a arrancar precisamente con la leyenda del Puente del Diablo. Pero este Puente del Diablo es de Veracruz. Vamos a escuchar la siguiente leyenda. El Puente del Diablo en Veracruz. A finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, varias familias de españoles observaron las cualidades geográficas y climáticas de los terrenos localizados al sur del pueblo de Jalapa. De ahí que varias haciendas de frutos y comestibles comenzaron a establecerse en la zona. Dichos centros de producción enfocaron sus esfuerzos en una empresa que redituaba bastante: el cultivo y la transformación de la caña de azúcar. Esta industria trajo bastantes consecuencias, sobre todo en la conformación de la población, pues miles de esclavos africanos fueron traídos, muchos en contra de su voluntad, a sembrar y a trabajar en estos ingenios. Durante esta época y en la antigua provincia de Jalapa, el ingenio de la Santísima Trinidad, conocido por los habitantes como el Ingenio Grande o el Grande, fue el más importante productor de mieles, panela, azúcar y exportador de caña de azúcar y otras frutas de toda el área. Su dueño, Francisco Hernández de la Higuera, había alcanzado tanta fortuna que consiguió el único título nobiliario en la zona, un mayorazgo, lo cual nos habla de la bonanza económica existente en este lugar, misma que duraría muchos siglos. Ante la necesidad de tener bien comunicada su principal propiedad, junto con las demás secundarias, el dueño del lugar se dispuso a construir un puente. Dicho viaducto fue terminado en 1590, aproximadamente. Esta construcción ha sido objeto de una leyenda particular con dos versiones. Se dice que a don Francisco Hernández de la Higuera se le apareció el diablo, quien se ofreció a construir un puente grande y fuerte para que librara el paso del río del Ingenio el Grande. El pago debía ser el alma de don Francisco. Sabiendo que podía obtener el puente que tanto había anhelado, aceptó la oferta poniendo una sola condición: el diablo debía terminarlo antes de que el gallo cantara a la mañana siguiente. Aceptados los términos, Satanás comenzó su trabajo con mucho esfuerzo. Había puesto piedra por piedra y casi terminaba su trabajo, cuando escuchó el canto de un gallo. Antes de que amaneciera, don Francisco había mandado a un peón que hiciera cantar a uno, y se presentó ante el príncipe de las tinieblas para ver que no estaba terminado el puente. Así, el dueño del Grande conservó su alma y ganó un magnífico puente semiterminado. El diablo, ante su infortunio, decidió derrumbarlo, pero había hecho también sus cimientos que no pudo tirarlo. En ellos quedaron las marcas de sus manos. El Puente del Diablo, lugar donde más tarde se llevaría a cabo una batalla para obtener el control del pueblo de Cuautepec durante la Guerra de Independencia. Hay una segunda versión de esta leyenda. Cuenta la leyenda que el puente fue construido en una sola noche por el mismísimo diablo, quien esperaba recibir en pago por la obra el alma confusa y caprichosa de don Francisco de la Higuera, dueño del mayor y más antiguo ingenio de la región, el de la Santísima Trinidad, mejor conocido como el Grande. El caballero andaba prendado de una linda doncella, quien además, para mayor escándalo, se dice era su sobrina, hija de su hermano. El río había crecido a consecuencia de una tormenta y se había llevado el puente, por aquel entonces hecho de tablas.
No pudiendo resistirse a la idea de no acudir a la cita con su amada, don Francisco clamó a los cielos y a los infiernos para ver si alguien le ofrecía solución inmediata a sus problemas. Del cielo no le respondieron, pues el motivo de sus cuitas se les hacía medio incestuoso, o cuando menos pecaminoso, además de no estar en su política atender asuntos tan mundanos. A los del infierno no les pareció tan mala idea, pues las ganancias resultaban tentadoras. Ayudar a un pecador y además asegurarse un alma completita a un precio razonable. Así, Satanás no se hizo de rogar. Se presentó en el lugar y ofreció sus servicios de ingeniería. Propuso la tarifa acostumbrada en tales circunstancias, el alma del contratante, y marcó un plazo para la entrega de la obra, antes del canto del gallo. Don Francisco, cuando vio que la cosa iba en serio, le dio por arrepentirse y comenzó a buscar la forma de librarse del compromiso. ¿Quién sabe si un ángel tratando de recuperar un alma, o la nana del caballero, que aún seguía cuidándole las travesuras, o él mismo, pero alguien tuvo la brillante idea de despertar a los gallos antes de hora, con lo cual venció el plazo sin estar terminada la obra. El diablo no tuvo más remedio que marcharse de inmediato, y así el caballero se quedó con un puente nuevecito, aunque faltándole algunos detalles. Se dice que en el arco del puente se puede apreciar todavía la huella de una mano que sería la firma del diablo, además de prueba indiscutible de su origen sobrenatural. Mucho se ha comentado, queridos amigos, que algunas personas han ofrecido su alma al diablo para poder construir puentes y que estos no se caigan. Es un pacto que se tiene que hacer, o al menos es lo que se comenta. Forma parte de la leyenda urbana, de esas historias que nos habían platicado nuestros abuelitos, nuestros familiares cercanos, que el puente del pueblo fue construido por el diablo. Bueno, hay muchas leyendas parecidas a esta en el interior de la República Mexicana y en otras partes del mundo. Ahora conoceremos una leyenda que es exclusiva de Querétaro y se conoce como la Zacatecana. La Casa de la Zacatecana, leyenda de Querétaro. En Querétaro también existen historias enigmáticas sobre sitios en los que ocurrieron sucesos misteriosos que pueden provocar este asombro, miedo y duda. En este estado existe una famosa leyenda que habla sobre una casona hermosa de amplios espacios y balcones, con vista al sur. A este lugar se le conoce como la Casa de la Zacatecana, ubicada en el centro de la ciudad, en la calle de Flor Alta, hoy calle de Independencia 59, que en nuestros días se ha convertido en un museo que alberga obras de arte antiguas de México y de Europa de los siglos XVII al XX. Sin embargo, todavía existen anécdotas de los propios trabajadores del museo, quienes afirman que aún ocurren sucesos extraños en esta casa de acabados nostálgicos, que en su patio central conserva una fuente en el centro y poderosas columnas y arcos, que embellecen aún más el lugar. Se escucha como si hubiera una fiesta en el patio, pero afuera está completamente solo, aseguran algunos. La leyenda ocurre en el año de 1859, cuando en México gobernaba Benito Juárez, enfrentando serios problemas con el grupo conservador, comandado por Félix María Zuluaga, quien echaba por tierra la Constitución de 1857. Además de que el gobierno juarista enfrentara una lucha cruenta con la Iglesia, puesto que en 1859 le retiraba el poder al clero con la ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Pues bien, mientras que México se encontraba vuelto de cabeza debido a la inestabilidad política que imperaba en ese año de 1859, ocurrió un trágico suceso que marcó a esta casa, pues en ella habitaba una pareja de esposos recién llegados a Querétaro. Se cuenta que en apariencia era un matrimonio feliz, pues recorría las calles y las iglesias, y en sus paseos iban siempre juntos, siempre amables. Ambos procedían de Zacatecas. Él era un hombre de negocios relacionados con la minería, por lo que poseía una gran fortuna, y ella, dicen, era una mujer muy guapa, aunque codiciosa, a la que se le conocía como la Zacatecana. Un mal día, misteriosamente, desapareció su esposo, mientras que ella, aseguran muchos, se encontraba aparentemente triste y desolada, y afirmaba que su esposo había partido a tierras muy lejanas
a resolver problemas relacionados con su negocio. Sin embargo, se dice que una noche su esposo falleció asesinado a cuchilladas a manos de uno de los sirvientes de la casa, mismo que había sido contratado por la propia zacatecana. Pero no solo ocurrió este crimen dentro de la casa, sino que muchos afirman que fue la misma zacatecana la que a su vez le quitó la vida al homicida de su esposo, con el fin de que no existieran evidencias, testigos ni chantajes sobre lo ocurrido. Pasado el tiempo, una parte de la alta sociedad queretana, ante la larga ausencia del esposo, conjeturó que quizás se había separado para siempre y juzgó que él ya jamás volvería. Sin embargo, el destino se cobraría cada uno de sus crímenes, pues una noche la zacatecana fue apuñalada mientras dormía. Las personas cuentan que amaneció en la Plaza de las Tamboras, encima de una fuente con el cuerpo desgarrado, aunque también se maneja la versión de que hallaron su cuerpo colgado de una cuerda en uno de los balcones de la casa. Jamás se supo el porqué y quién le había quitado la vida a la zacatecana, puesto que en la casa no hubo indicios de robo, dejando solo un ambiente extraño en todos los espacios de esa gran casona, que para quien la habitara después, el destino le cambiaría para mal, con decesos y accidentes trágicos, como le ocurrió al doctor Cabos, un médico renombrado en la ciudad que adquirió la propiedad para después tener solo infortunios fatales, como el fallecimiento de su hija preferida y fallecer él de forma violenta. Existen otras versiones de esta leyenda de la Zacatecana. Esta que te he presentado pues sería la más tradicional o la más popular, y habrá que esperar algún día a visitar este lugar. Te voy a ser totalmente franco, nunca he tenido la oportunidad de estar en la casa de la Zacatecana, espero hacerlo próximamente. Y bien, vamos a cerrar este programa con una casa que ya tuve la oportunidad de visitar y que se encuentra en Tampico. Me refiero a la Casa Gándara. Vamos a escuchar esta leyenda. Casa Gándara, patrimonio histórico, artístico y cultural. Se le consideraba un palacio, el cual data de 1865, construida por el general Manuel González Flores, que fuera presidente de la República en el periodo de 1880 y 1884. Siendo el presidente, le hizo una modificación a la Constitución Civil para que su hijo Manuel González Orm la pudiera heredar. De 1913 a 1914, Tampico fue víctima de los revolucionarios carrancistas, y al tomar Tampico, el general Pablo González estableció su cuartel y despacho en esta propiedad, utilizando los sótanos como mazmorras y prisión, en donde se llegaron a ejecutar a algunos presos. En 1930 la casa fue rentada para ser utilizada como clínica y consultorios para ferrocarriles mexicanos. En 1933, el doctor Enrique Gándara Llanes la compró para establecer su vivienda familiar y consultorios. Las señoritas Carmen y Mercedes Gándara realizaron una gran labor altruista, por lo que la casa se empezó a conocer como la Casa de los Gándara. El 27 de junio del 2013 es abierta al público como museo y centro cultural alternativo. Por desgracia, hoy en día, la casa ha cerrado sus puertas al público y ya no funge más como museo. La historia de la Casa Gándara. Uno de los edificios más antiguos y famosos del primer cuadro de la ciudad de Tampico es la Casa Gándara, situada en la esquina de las calles Emilio Carranza y Sor Juana Inés de la Cruz, construida en el año de 1857, y ha sufrido varias transformaciones desde su edificación. El general Manuel González Flores fue el primer dueño del edificio, quien después llegaría a la presidencia de México de 1880 a 1884. Siendo ya presidente, el general le hizo la primera modificación al inmueble para poder heredarla a su hijo Manuel González Orm. En 1913 y 1914, Tampico fue víctima de revolucionarios carrancistas, y al tomar el puerto, el general Pablo González estableció su cuartel y despacho en esta propiedad. En 1930 la casa fue utilizada como clínica y consultorios de ferrocarriles mexicanos.
En 1933, el doctor Enrique Gándara Llanes compró la propiedad para su vivienda familiar y consultorios. Desde ese momento la casa ya era conocida como la Casa de los Gándara. Se dice que los sótanos de la Casa Gándara fueron antiguas mazmorras o calabozos en donde los prisioneros, traidores y malhechores eran torturados y a la vez ejecutados en dicho lugar. Por supuesto que se trata de un mito que a la vez le da un sabor especial y escalofriante, ya que el edificio guarda muchos secretos, mismo que se ha usado hoy en día para eventos culturales y de atracciones como la Casa del Terror, donde muchas personas que hicieron el recorrido pudieron sentir esa sensación de miedo e incertidumbre de lo que les esperaba. Muchos comentaron haber sentido un ambiente diferente cuando estuvieron en el sótano. Se puede decir que no hay muchas historias de la casa, pero el solo hecho de vivir en un edificio demasiado antiguo y que tiene más de una historia que contar, estar entre sus paredes puede provocarnos escalofríos. Difícilmente alguien se atrevería a pasar una noche solo en este lugar. La Casa Gándara, queridos amigos, tuve la oportunidad de visitarla hace como 2 años aproximadamente. Ya no está abierta al público como museo. Fungió como museo hace muchos años, pero la vez que yo tuve la oportunidad de recorrer los pasillos de esta Casa Gándara, fue ya como una casa del horror. Curiosamente, alguna persona tuvo la visión de convertirla en una casa del horror y la visité precisamente en estas fechas de octubre, la Casa Gándara que se encuentra en Tampico. Así que saludos a Tampico, ojalá que este programa llegue hasta allá, que alguien de Tampico que haya visitado esta casa pues nos deje algunos comentarios de cómo era cuando fungía como un museo, porque cuando yo tuve la oportunidad de estar ahí, pues era una casa del horror y no tuve la oportunidad de admirar su belleza, ya que hice el recorrido completamente en la oscuridad, y en la oscuridad se sentía una vibra bastante pesada, ya que en este lugar, bueno, pues algunas personas perdieron la vida. Bueno, así llegamos al final de este programa. Yo espero que te haya gustado. Recuerda que hoy jueves 17 de octubre, nos vemos a partir de las 10 de la noche. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.